Y la idea como tal es de que ya teniendo eso, esa lista de requerimientos necesarias para poder lograr el proceso de una manera adecuada, nosotros tenemos que definir lo que vienen siendo subsistemas, ¿sale? El subsistema mecánico, el subsistema eléctrico, el subsistema electrónico, el de control, el de procesamiento de información, etcétera, ¿no? Y en base a esa definición de estos subsistemas, nosotros vamos a agarrar y vamos a definir lo que vienen siendo las funciones de cada uno de estos subsistemas para poder generar lo que viene siendo la relación entre un subsistema y otro, ¿sale? Ya teniendo esas características de cada subsistema, nosotros ahora sí nos vamos a poner a diseñar de manera mecánica, de manera eléctrica, de manera electrónica, etcétera, ¿sale? ¿A qué me refiero con este tipo de diseños? A que, por ejemplo, el diseño mecánico se enfoca completamente en lo que viene siendo la parte de la forma, la parte de las dimensiones, la parte de lo que viene siendo el tipo de material, el tipo de maquinado, etcétera, ¿sale? O sea, todo lo que viene, y también los tipos de movimientos, fuerzas y deformaciones que va a sufrir el elemento, ¿sale? Eso es a nivel mecánico. El diseño eléctrico tiene que ver más enfocado a lo que viene siendo la parte de alimentación, alimentación a través de electricidad, ¿sale? Nosotros, con la cuestión del diseño eléctrico, lo que estamos buscando es suministrar la energía suficiente a un dispositivo, ya sea un motor, un actuador, lo que sea, y que la infraestructura como tal, ya sea la instalación eléctrica, los cables o las tuberías como tal, no exploten o no se quemen, ¿sale? O sea, que literalmente la tubería o la infraestructura en este caso se mantenga completamente íntegra para asegurar que la corriente eléctrica que va a surgir o que va a atravesar desde el origen, o sea, desde la batería o desde el transformador, hasta lo que viene siendo la parte de el motor o el actuador, va a llegar sin que esto desgaste lo que viene siendo la infraestructura, en este caso el cable, ¿sale? Eso es enfocado al diseño eléctrico. Nosotros describimos las características físicas de lo que viene siendo la instalación eléctrica, que va a conformar justamente pues todas las venas, ¿no? Todo lo que viene siendo la circuitería eléctrica, o sea, de potencia, para lo que vienen siendo motores, actuadores y alimentación. Y después tenemos lo que viene siendo la parte enfocada al diseño electrónico. Aquí les voy a preguntar, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre electrónica y eléctrica? ¿Alguien se los ha explicado o tienen una idea de qué diferencia hay entre eléctrica y electrónica? Bueno, yo tengo la idea de que la eléctrica va más enfocado al, podríamos decir, analógico, Ok, y la electrónica ya es más procesos, incluye más procesos digitales, o es totalmente digital, digamos, ok, y, y binario. ok, muchas gracias, Flavio. Una observación ahí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que vienen siendo señales analógicas y señales digitales, hablamos justamente de lo que viene siendo la parte de electricidad, ¿no? De los principios eléctricos, corriente y voltaje y todo eso, ¿sale? Algo importante que tienen que tener en consideración es que bueno, digamos que la eléctrica como tal, sí, en esencia puede ser analógica, por así llamarlo, porque al final de cuentas es continua y bueno, continua con respecto al tiempo y continua con respecto a la magnitud, ¿sale? O sea, cada instante de tiempo tiene una magnitud definida. A eso es a lo que nosotros decíamos que le llamábamos señal analógica. Ahora bien, algo importante que se tiene que tener en consideración es de que eléctrica no se enfoca nada más en lo que viene siendo, bueno, o sea, sí son señales analógicas, pero la cuestión de señal analógica como tal, recuerden que señal, es más, se los puse creo que aquí. Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se los puse aquí. Acá está. No, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, independientemente de esto, no lo encuentro, pero ahorita se los digo. En esencia, como tal, una señal habla justamente de información, ¿sale? Cuando nosotros nos enfocamos en lo que viene siendo señal analógica, nos estamos enfocando en lo que viene siendo, sí, información que está codificada a través de lo que viene siendo una onda continua con respecto al tiempo, con una magnitud definida para cada instante de tiempo. ¿Sale? Eso es a lo que nosotros nos enfocamos cuando decimos señal analógica. Cuando, digamos, bueno, o sea, ahorita vamos, esto nada más es como para dejar el precedente, ¿no? O sea, una señal analógica tiene que ver con información codificada a través de una onda que está continua con respecto al tiempo, que cuenta con una magnitud infinita de valores, ¿sale? Ahora bien, bueno, antes de pasar justamente a lo que viene siendo la diferencia entre eléctrica y electrónica,
¿Alguien más tiene otro concepto de esta cuestión? De la diferencia entre qué es la electrónica, bueno, entre lo que viene siendo eléctrica y electrónica, diseño eléctrico y diseño electrónico. Yo, profe, A ver, dime. uno usa voltajes grandes y otro usa voltajes pequeños. Muy bien, va por ahí también. Muy bien, muchas gracias, Javier. Unas utilizan lo que viene siendo Que voltajes grandes. la eléctrica, Ajá, la eléctrica usa voltajes grandes ajá. y la Eh, electrónica pues usa voltajes pequeños. Ok, Esa es la gran diferencia. ok, Que ambos sí. usan señales digitales y analógicas. Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias, Javier. Sí, así es. Lo que viene siendo electrónica analógica y electrónica digital están integradas justamente en lo que viene siendo esta cuestión, ¿no? De unos ceros o lo que vienen siendo corrientes y voltajes continuos con respecto al tiempo, ¿sale? ¿Alguien más tiene alguna diferencia o algún otro concepto que diferencie la eléctrica de la electrónica? ¿No podría ser el apartado de control, profe? Un poco más. Que va por ahí la Este, parte de control. que la ¿Cómo? electrónica toma como más en cuenta qué voltajes, qué corrientes, como que toma más en cuenta algunos factores. Ujú. Y la eléctrica es, por ejemplo, como dice Javier, para el apartado de potencia. O sea, nada más un Ajá, circuito que mueva algo, sin embargo, no algo que te dé como una retroalimentación de qué está pasando, cuánta corriente está generando, cuánto voltaje o potencia está consumiendo. excelente, muchas gracias, Rafael. Sí, justamente también va por ahí, ¿sale? En esencia, todos tienen, o sea, de las participaciones ahorita que surgieron, todos tienen una muy buena idea acerca de qué se refiere eléctrica y electrónica, ¿sale? Sin embargo, en esencia, nosotros vamos a decir que la eléctrica, lo único, digamos que lo podemos clasificar o catalogar con respecto a su propósito, ¿sale? El diseño eléctrico, la cuestión eléctrica está completamente relacionada con justamente activar o desactivar dispositivos, alimentarlos, ¿sale? El diseño eléctrico tiene por objetivo únicamente o principalmente el hecho de alimentar adecuadamente, asegurar que la energía que requiere un dispositivo va a poder ser llevada de un lado a otro a través de una infraestructura, ¿sale? En esencia, eso es a lo que se dedica la eléctrica. Obviamente esta cuestión de eléctrica pues tiene que ver mucho con lo que vienen siendo cuadros o tableros de potencia, lo que viene siendo esta parte de manejo de capacitancias, del desfasamiento de corrientes alternas cuando tenemos inductores o capacitores. Eso también tiene que ver con la eléctrica. Sin embargo, la eléctrica, su área principal de interés es justamente el obtener energía y sobre eso generar lo que viene siendo el transporte de esa energía a un dispositivo que la va a consumir, ¿sale? Ese digamos que es la esencia de la eléctrica. Ahora bien, la electrónica como tal tiene como esencia el hecho de que va a trabajar con información, ¿sale? Esta cuestión de la información tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita, que es la parte de sensores. La parte de electrónica, como tal, como dijimos hace unas clases, puede ser electrónica y electrónica digital, ¿sale? La diferencia entre una electrónica y la otra es justamente la forma en la cual está codificada la información. ¿Alguien sabe qué es o a qué se refiere este concepto de codificación o código? Como a control, ¿no, profe? Como al control, va por ahí, pero no es, digamos que el concepto es mucho más general, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué es un código? Pues depende, ¿no? Puede ser un código de programación, un código binario, un Muy código bien. así, ¿no? Sí, justamente, un código de programación, un código binario. Y por ejemplo, ese código como tal, ¿qué sería? ¿Qué significa esta palabra llamada código? Es una manera de representar un mensaje mediante un sistema de símbolos. Excelente, muy bien, Flavio, ya le diste el punto, justamente, la idea como, bueno, tal vez no por símbolos nada más, sino justamente la idea es esa, o sea, nosotros vamos a tener que, o sea, la información, es decir, la cantidad de temperatura, la cantidad de humedad, la cantidad de fuerza, etcétera, como tal, ahora sí que es una magnitud física, ¿sale? Sin embargo,
esa magnitud física se puede representar, ¿sale? Nosotros representamos a través de diferentes formas. Y justamente esta cuestión de cómo nosotros representamos la información es lo que da surgimiento a lo que viene siendo la electrónica. La electrónica hace referencia justamente a mandar, recibir y procesar información a través de los principios eléctricos, ¿sale? Que en este caso pues es corriente y voltaje. Ahora bien, en base justamente a esto nosotros vamos a ver que la electrónica se diferencia principalmente de la eléctrica porque la electrónica maneja información, ¿sale? La electrónica maneja información y la eléctrica solamente maneja pues, energía, o sea, corrientes, voltajes y ya, sin tener que codificar nada, ¿sale? La electrónica, en este caso, por otro lado, vamos a tener que maneja información codificada de diferentes maneras, ¿sale? La electrónica analógica se enfoca justamente en codificar información a través de señales analógicas, ¿sale? Y estas señales analógicas, como vimos, pues literalmente son ondas de corriente y de voltaje que son continuas con respecto al tiempo y que cuentan con una magnitud definida, ¿sale? Eso es a lo que nosotros le llamamos señal analógica y obviamente electrónica analógica, ¿sale? En este caso nosotros podemos ver esta curva, por así llamarlo, y podríamos, digamos que relacionarla con alguna variable física, ¿sale? Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, una posición o una aceleración o un movimiento o una temperatura. Por ejemplo, vamos a utilizar una temperatura. Con respecto al tiempo, nosotros vamos a ver que la temperatura empezó a incrementarse, se incrementó, después llegando, por ejemplo, a, no sé, 40 grados centígrados, la temperatura empezó a bajar durante, no sé, cierto tiempo, agarró, hizo esto y después volvió a incrementarse, ¿sale? Eso es la forma en la que nosotros podemos representar lo que viene siendo una temperatura a través de señales analógicas. Obviamente, esta señal como tal, por ejemplo, podemos representarla con respecto a la variable temperatura, es decir, digamos que el eje de las Y, o sea, o esta cosa que se llama x de t, podríamos suponer que es temperatura. Sin embargo, cuando nosotros agarramos y utilizamos un sensor, ya sea un potenciómetro o ya sea lo que viene siendo un sensor de temperatura analógico, aquí nosotros vamos a tener justamente voltaje, ¿sale? Por ejemplo, como nosotros estábamos viendo la parte del termopar la clase pasada, nosotros podríamos ver aquí que literalmente esto podría ser voltaje, podrían ser milivolts, ¿sale? Y estos milivolts como tal van subiendo, van bajando y demás, y eso como tal tiene una representación directa con lo que viene siendo la información que estamos tratando de obtener, que en este caso es literalmente la temperatura que estamos midiendo, ¿sale? Esa es, digamos, que la parte en la cual nosotros vamos a tener una señal electrónica de tipo analógica, ¿sale? Y obviamente esta cuestión de señal digital es, como decíamos y como comentaban hace rato, es una interpretación, es una representación de la información a través de impulsos, a través de una señal digital. Y la señal digital, las características de la señal digital es que uno tiene un número finito de amplitudes, es decir, un 1 o un 0, y tiene lo que viene siendo, en vez de segundos, tiene muestras, ¿sale? Tiene instantes en los cuales nosotros muestreamos la temperatura o la posición o la aceleración, ¿sale? Entonces, esa es la parte importante justamente de diferenciar eléctrica de electrónica. Recuerden, eléctrica hace referencia a alimentación eléctrica, ¿sale? A energizar un dispositivo, a asegurarnos de que el dispositivo, ya sea el motor o el actuador, cuenta con suficiente voltaje y suficiente corriente para poder funcionar adecuadamente, ¿sale? Esa es la parte del diseño eléctrico. Y el diseño electrónico hace referencia completamente a información, ¿sale? Dicha información puede ser codificada a través de señales analógicas, que son continuas con respecto al tiempo, o puede ser codificada esta información a través de señales digitales, que es a través de lo que vienen siendo tiempos o periodos de muestreo y lo que viene siendo la parte de unos y ceros, ¿sale? Hasta aquí sí se entiende más lo que viene siendo la parte de eléctrica y electrónica. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Ahorita no, profe, por lo menos yo no. Ok, sale. Entonces, si ya quedó clara esta parte, vamos a continuar con la clase, ¿sale? Ok, en las clases pasadas como tal hemos visto lo que viene siendo pues justamente la cuestión de señal analógica, señal digital, ya vimos lo que viene siendo cómo se comunican los sensores digitales a través de lo que viene siendo codificar la información a través de bits, ¿sale? De unos y ceros, y que en conjunto estos unos y ceros nos van a representar justamente un valor numérico, ya sea de temperatura, de presión, de fuerza, etcétera, con respecto a lo que viene siendo la cantidad máxima a la cual dichos dispositivos pueden contar, ¿sale?
8 bits nos permiten contar hasta 255 y este 255 corresponde a lo que viene siendo la cantidad máxima de medición que nos puede pues sí, capturar o captar este sensor, ¿sale? Ok. Después de esto nosotros estábamos viendo justamente la cuestión de los sensores activos y sensores pasivos, ¿sale? En esencia nosotros dijimos que un sensor activo es aquel que crea su propia energía al estar en contacto con la variable física que mide, ¿sale? Si nosotros acercamos un sensor activo de temperatura al fuego o a una temperatura grande, el sensor activo va a generar su propio voltaje y va a generar su propia corriente. Igualmente pasa con lo que vienen siendo los sensores activos de luz, ¿sale? Que es lo que les decía de las celdas fotovoltaicas, ¿sale? Una celda fotovoltaica genera su propia energía, genera voltaje y genera corriente al ser expuesto a lo que viene siendo la radiación del sol. Ahora bien, por otro lado, nosotros vamos a tener lo que vienen siendo los sensores pasivos. Los sensores pasivos son literalmente dispositivos o sensores en este caso que requieren de tomar energía de una fuente externa para poder generar su propia señal, ¿sale? Y en ese caso nosotros dijimos que los sensores activos van a ser sensores de tipo de parámetros variables, ¿sale? O sea que literalmente dependiendo de las variaciones que tenga físicamente el sensor, en base a la temperatura, fuerza, posición angular, etcétera, eso va a generar un cambio en sus parámetros físicos, que en este caso son resistencia eléctrica, capacitancia, inductancia, etcétera, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver justamente que los dispositivos de parámetros variables generalmente son sensores pasivos, ¿sale? Mientras que literalmente los sensores activos pues son elementos que a través de la energía que captan, esa energía la transforman en señales eléctricas, ¿sale? Después de esto, nosotros vimos lo que viene siendo la parte de los tipos de sensores que vamos a ver, ¿no? O sea, presión, temperatura, humedad, fuerza, desplazamiento, etcétera, ¿sale? Y empezamos a ver lo que vienen siendo los sensores de temperatura. La clase pasada como tal, vimos uno de los sensores más útiles y más utilizados en lo que viene siendo la industria, que son los termopares, ¿sale? Además de eso, pues también vimos lo que vienen siendo los sensores de tiras bimetálicas, ¿sale? Como vimos, los sensores de tiras bimetálicas pues funcionan a través de lo que viene siendo la expansión y contracción del metal y utilizan lo que vienen siendo dos metales pegados entre sí, unidos completamente, para poder generar una curvatura cuando uno se expande y el otro no, ¿sale? Entre más temperatura reciben, más se expande y obviamente más se curvea. Y en base a esa curvatura se genera lo que viene siendo un contacto eléctrico, en este caso sí es un contacto eléctrico porque está cerrando un circuito, y ese contacto eléctrico permite el flujo de corriente de un lado a otro, ¿sale? Ahora bien, después de esto estábamos viendo lo que viene siendo la parte de los termopares, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué se acuerdan de lo que vimos de termopares de la clase pasada? ¿Qué características tenían o cómo estaban conformados? Generan su propio voltaje. Uh-huh. Están constituidos por dos componentes, dos alambres de distinto material. Uh-huh. Ya al ser conmutados hacen la actuación de un sensor de temperatura. Excelente, muchas gracias, Salvador. Así es, nosotros vamos a ver que como tal el termopar es un sensor que está hecho de dos materiales metálicos diferentes, ¿sale? En esencia nosotros vimos que cuando dos materiales metálicos están unidos entre sí y estos dos materiales se calientan al mismo tiempo, cada uno de estos materiales metálicos va a tener diferente coeficiente de temperatura y de expansión, ¿sale? Esa diferencia entre temperaturas va a generar lo que viene siendo un pequeño voltaje, que en este caso pues, es un voltaje en milivolts, ¿sale? Justamente esto nos va a permitir generar lo que viene siendo una señal eléctrica que es proporcional a la cantidad de calor que nosotros le estamos aplicando al termopar, ¿sale? Ahora bien, después de esto pues veíamos justamente la configuración o la estructura física de lo que viene siendo el termopar y veíamos justamente que el termopar tiene primero internamente dos hilos de metal diferente entre sí, unidos en la punta, ¿sale? Esto literalmente es una punta unida, es una punta soldada, ¿sale? Y esto como tal nos va a permitir justamente medir la temperatura. Ahora bien, el termopar internamente cuenta con lo que vienen siendo separadores, ¿sale? Estos cilindros que se ven aquí son separadores cerámicos. Estos separadores cerámicos evitan que los hilos se toquen unos con otros y al mismo tiempo los protege de cualquier golpe o daño físico, ¿sale? Y además de esto, nosotros vamos a tener lo que viene siendo la funda metálica o capuchón, ¿sale? La funda metálica como tal sirve justamente primero para proteger
físicamente de golpes o de químicos o de otro tipo de elementos al termopar. Y al mismo tiempo nos permite justamente, digamos que obtener una medición promedio, por así llamarlo, de la temperatura que está recibiendo el termopar. ¿A qué me refiero con promedio? A que si nosotros agarramos y por ejemplo aquí le ponemos una flama, la flama, por ejemplo, si lo ponemos acá, la flama va a calentar mucho más esta área que esta, ¿sale? Sin embargo, lo que nosotros queremos saber es justamente la temperatura de esta flama, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos el capuchón físicamente, esta temperatura que tiene la flama se dispersaría pues, en todo el medio ambiente, ¿no? Y no le llegaría completamente a la punta o a la unión, que es literalmente la que genera esa diferencia de temperaturas. Sin embargo, si nosotros agarramos y le ponemos justamente este capuchón metálico que se ve aquí, y que obviamente es esta pared verde, por así llamarlo, esta flama como tal va a calentar el capuchón. Y al ser calentado uniformemente, bueno, obviamente este es un capuchón metálico. Los metales pues tienen muy buena capacidad calórica y obviamente se difunde el calor. Ah, ¿qué pasó? Se le llama termopozo, profe. ¿Qué? Termopozo. Ah, termopozo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Ok, en esencia justamente nosotros vamos a hacer esto, o sea, literalmente vamos a aplicar un calor a lo que viene siendo un metal. Este metal como tal se va a calentar uniformemente y dentro de este metal se va a lograr una temperatura definida, de manera uniforme, por así llamarlo. Esa es la ventaja de tener el capuchón metálico, nos permite obtener una medición promedio o uniforme de lo que viene siendo la temperatura real a la cual nosotros estamos aplicando dicha flama o esta señal, por así llamarlo. Bueno, no señal, temperatura en este caso. ¿Sale? Ahí está, listo. Ok, y luego de esto nosotros teníamos que ver justamente cómo funciona este diagrama de bloques del termopar, ¿sale? El termopar, como cualquier otro dispositivo, como cualquier otro elemento, va a contar con una entrada, con un procesamiento y con una salida, ¿sale? Literalmente el termopar va a tener como entradas pues temperaturas desde los 0 grados hasta 1800 grados centígrados. Después el procesamiento interno justamente es el efecto que vamos a ver aquí. O sea, literalmente digamos que este calor genera una diferencia de calor en cada uno de los alambres y esa diferencia de calor genera un voltaje debido al movimiento de los electrones internamente, ¿sale? Eso es literalmente el procesamiento que se genera internamente dentro del termopar, ¿sale? Y después tenemos lo que viene siendo la salida. La salida como tal, pues ya es literalmente lo que viene siendo la señal de voltaje en milivolts de lo que viene siendo el termopar con respecto a lo que viene siendo la temperatura que le estamos aplicando acá, ¿sale? Es literalmente la forma en la que funciona este diagrama bloques para poder representar el comportamiento de un termopar, ¿vale? También vimos, bueno, ya casi al final de la clase, lo vimos muy aceleradamente, pero pues aquí está, lo vamos a ver otra vez. Vimos lo que vienen siendo los diferentes tipos de termopares, ¿sale? En esencia nosotros vamos a tener diferentes tipos de termopares dependiendo del material que conforman a los alambres unidos, ¿sale? Si tenemos níquel, cromo o lo que viene siendo platino, etcétera, cada uno de estos materiales como tal va a tener diferentes características térmicas y eso va a generar lo que vienen siendo diferentes rangos de temperatura y diferentes rangos de voltaje que nos van a entregar a la salida, ¿sale? Además de esto, pues vamos a tener justamente las diferentes formas en las cuales se unen. O sea, lo que viene siendo unión soldada en extremos, lo que viene siendo la unión soldada en paralelo, lo que viene siendo el hilo trenzado, el termopar expuesto, que literalmente pues es sin capuchón, el termopar encapsulado, a través de lo que viene siendo un aislamiento eléctrico y ambiental, y un termopar unido a la cubierta, que es literalmente el punto de unión de los dos alambres están completamente soldados a lo que viene siendo la cubierta metálica, ¿sale? Ahora bien, también habíamos visto lo que viene siendo la parte de la relación que existe entre la temperatura que puede soportar y que puede captar el termopar contra lo que viene siendo la cantidad de voltaje en milivolts que genera como señal de salida, ¿sale? Para diferentes tipos de termopar, por ejemplo para el R, vamos a tener diferentes rangos de milivoltaje con respecto a diferentes rangos de temperatura, ¿sale? La idea como tal aquí es que si ustedes en algún momento hacen uso de lo que vienen siendo ahora sí que estos termopares como tal, sepan realmente cuánto voltaje esperar con respecto a cuánta temperatura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando nosotros utilizamos un procesador, un microcontrolador, un PLC, para tomar esas mediciones de voltaje analógico, en este caso milivolts, esto como tal
lo tenemos que traducir. O sea, ahí en ese sentido, cuando nosotros estamos diseñando enfocado a utilizar sensores y demás, nuestra labor es traducir el voltaje, las señales en milivolts o volts, en lo que viene siendo ya el parámetro físico, que en este caso es la temperatura, 200 grados, 500 grados, 30 grados, etcétera, ¿sale? Esa relación que existe entre milivoltaje y temperatura en grados centígrados, nosotros la tenemos que primero comprender y después los tenemos que programar, para en este caso pues asegurar que el sistema o la máquina pues va a saber realmente qué está recibiendo, qué está o qué tiene que hacer con respecto a la señal que le estamos mandando, ¿sale? Un ejemplo de esto como tal sería, por ejemplo, una máquina que se llama termoformadora. La termoformadora como tal es una máquina que calienta el PET o el PVC, o sea, materiales plásticos de los cuales están hechos botellones, botellas y demás cosas, y con ese calentamiento logra que esta película de PET como tal se ablande, se vuelva plástica, se vuelva flexible. Y entonces ya que tenga esta flexibilidad, ahora sí se genera lo que viene siendo la extrusión de la forma, que es literalmente poner la placa de PET toda derretida, bueno, no derretida, sino muy suavecita, sobre el elemento que queremos, o sobre el molde que nosotros queremos llevar a cabo, y después succionamos el aire. Eso le va a dar forma física al PET, igual al molde que nosotros tenemos abajo, ¿sale? Sin embargo, estos procesos termoplásticos son muy complicados en el sentido de que tenemos que controlar al 100% la temperatura para que se dé adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos de temperatura, vamos a quemar el plástico, o sea, literalmente se le va a hacer un hoyo y eso pues ya no va a servir, ya ese material ya no va a servir. Y si nosotros no le damos suficiente calor, al final de cuentas pues no se va a ablandar y pues al final de cuentas no se va a hacer el producto, ¿sale? Hay un rango de valores de temperatura así como que muy chiquito, dentro del cual nosotros podemos jugar con esta cuestión termoplástica. Entonces, la idea como tal es justamente controlar la temperatura y obviamente para poder controlarla adecuadamente, tenemos que medirla adecuadamente, ¿sale? Para medirla nosotros tenemos que captar la señal que nos arroja, en este caso, el termopar, que en este caso son volts, son milivolts, y en base a esa señal en milivolts, nosotros vamos a traducirla a grados centígrados para poder decidir si tenemos que calentar más o reducir la cantidad de temperatura que le estamos aplicando al dispositivo, ¿sale? Esa como tal es la idea. Tenemos que controlar justamente las variables físicas y ese control como tal lo vamos a llevar a cabo a través de una programación. La programación tiene que tener en consideración la cantidad de voltaje o milivolts a la cual corresponde lo que viene siendo cierta cantidad de grados centígrados, ¿sale? Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si nosotros estuviéramos utilizando un termopar tipo K, ¿sale? Y este termopar tipo K nos está dando una medición de 40 milivolts, esto correspondería justamente a lo que viene siendo, por ejemplo, 1030 grados centígrados, más o menos, ¿sale? Eso es lo que nosotros tendríamos que programar para que la máquina sepa qué tiene que hacer, ¿sale? Nosotros tenemos que fungir como traductores de los milivolts a grados centígrados, programar esa relación que existe entre milivolts y grados centígrados, y sobre eso la máquina lo va a ejecutar automáticamente. Va a tomar decisiones en base a la programación que nosotros le hayamos dado, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ah, dime, Diego, ¿qué pasó? Ay. Diego, ¿qué pasó? Dime. Perdón, profe, se activó la manita. Ok, sale. Ok. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna de mi parte. No, profe, todo bien. Ahorita no, profe. Sale, excelente. Bueno, en este caso nosotros No, vamos a profe. ver que... No, hecho, gracias. En este caso nosotros vamos a ver justamente que la relación que existe entre la temperatura y lo que viene siendo la cantidad de milivolts que nos arroja este termopar o un termopar dado, va a depender justamente del tipo de termopar, ¿sale? Y derivado de eso, pues aquí les dejé también la tablita que vimos así bien acelerados la clase pasada, pero al final de cuentas aquí está, ¿sale? Diferentes tipos de termopar, el tipo B, el tipo E, el tipo J, el tipo K, N, R, S, T, va a estar hecho de diferentes tipos de materiales, rodoplatino, cromel constantan, hierro constantan, cromel alumel, etc.
Y cada uno de estos va a poder trabajar en un rango de temperaturas diferente, menos 200 a 1000 grados, menos 200 a 900 grados, de menos 200 a 1300, de menos 200 a 1300, etcétera, ¿sale? Obviamente hay algo importante a tener en consideración. Primero, cuando nosotros elegimos un sensor de temperatura, tenemos que tener justamente en consideración el dominio de la variable, ¿sale? Que es literalmente a cuántos grados centígrados va a estar trabajando un proceso determinado, ¿sale? Si nosotros vamos a trabajar extrusión de plástico, podemos trabajarlo, no sé, a lo mucho en 600, 700 grados centígrados, eso ya es demasiado. Pero si tuviéramos lo que viene siendo un proceso enfocado a aceros o aleaciones o aluminios, etcétera, pues tendríamos que trabajar hasta rangos de 1800 grados centígrados, ¿sale? Entonces, dependiendo de ese rango de trabajo que nosotros vayamos a abordar en nuestro proceso, tenemos que identificar justamente a través de esta tabla que, primero, qué capacidades va a tener el sensor. En este caso, capacidad hace referencia al rango de medición que tiene, ¿no? De menos 200 a 1000, 200 a 1900, de 0 a 1400, etc. Y en base a eso también tenemos que tener en consideración lo que vienen siendo los materiales que vamos a usar, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, dos sensores, por ejemplo, estos dos de acá, que comparten lo que viene siendo el rango de valores de temperatura que pueden medir, menos 200 a 1300 grados centígrados, ¿sale? Aquí nosotros vamos a tener que elegir en base a diferentes factores, ¿no? A diferentes criterios. Sin embargo, generalmente lo que nosotros hacemos es elegir el más económicamente accesible, por así llamarlo, y el que tenga pues mayor durabilidad, ¿sale? O mejor resolución también puede ser, ¿sale? En este caso nosotros por ejemplo, si nosotros queremos mayor resolución, tal vez podríamos votar por lo que viene siendo el N. El tipo N tiene 28 microvolts por cada grado centígrado, ¿sale? Mientras que lo que viene siendo el tipo K tiene 41 microvolts por grado centígrado, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros aquí estamos obteniendo una lectura más chiquita, ¿sale? Ahora, si nosotros queremos utilizar una etapa de potencia para amplificar esta señal, digamos que sin tener que amplificar tanto la señal, podríamos utilizar o buscar lo que viene siendo el tipo K, perdón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene un mayor rango de microvolts por grado centígrado, ¿sale? Eso es completamente a decisión del diseñador, ¿eh? Ustedes van a tener que elegir en base a lo que viene siendo, pues, qué es lo que quieren generar, qué van a crear como tal, y, pues, qué tan difícil quieren que se les haga, ¿no? O sea, si quieren algo más fácil o más difícil, pues pueden buscar, por ejemplo, lo más fácil, en esencia, es buscar el tipo K, ¿sale? El tipo K es un termopar mucho más comercialmente usado, ¿sale? Les digo porque yo he utilizado tipo K, tipo J, y son fáciles de conseguir relativamente, están como en 200, 300 pesos más o menos cada uno, y pues dura pues todo lo que puedas, o sea, el termopar como tal aguanta bastante, nada más que cuando está expuesto a temperaturas muy altas, pues sí se va degradando poco a poco, ¿no? Entonces, es algo a considerar. Sin embargo, el tipo K y el tipo J son los termopares más comerciales a nivel comercializadoras térmicas, hasta en el centro se pueden encontrar, y pues ahí uno tiene que elegir, ¿no? Si el tipo J o el tipo K, o si realmente requerimos lo que vienen siendo termopares más difíciles de conseguir, como el tipo B, el tipo E, el tipo N, R y S, ¿sale? Ahí depende de cada uno de nosotros, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que los termopares de base metal, es decir, los termopares E, J, K y T, son más o menos baratos, ¿sale? Que es lo que les decía, o sea, el J, el K y el T sí los he utilizado, pero en este caso vamos a ver que se deterioran más rápidamente que los otros termopares, ¿sale? En este caso es justamente por eso, porque los termopares de base metálica, pues se oxidan, literalmente, ¿no? Mientras que los otros, pues todavía tienen lo que viene siendo un poquito más de tiempo de vida útil, por la cuestión del platino, por ejemplo. El platino como tal, pues no se oxida tan fácilmente, y pues es mucho más, tiene una vida útil mucho más larga, ¿no? Por ejemplo aquí, el R, el S, es justamente platino, ¿sale? El B, platino igual, ¿sale? Entonces, en esencia, nosotros vamos a ver que tenemos que elegir si queremos una vida útil mucho más larga para poder hacer, por ejemplo, para poder hacer una máquina una sola vez y que nos dure, no sé, 10, 20 años,
Bueno, 10 años, por ejemplo, no tanto 20 años, no es mucho. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O si vamos a, no sé, hacer una máquina que, no sé, el sensor pues dure 2 años, 3 años, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que justamente los termopares de base metal pues tienen una exactitud característica alrededor del 1 y el 3% aproximadamente del error, ¿sale? Y bueno, en este caso también vamos a ver que los termopares de metales nobles, que es justamente la cuestión del platino y todo eso, por ejemplo, los termopares tipo R son más caros, pero también son más estables y de mayor duración. Esta cuestión de estabilidad hace referencia justamente a que van a mantener sus propiedades sin oxidarse o deteriorarse durante más tiempo. Y obviamente eso tiene que ver mucho con lo que viene siendo la calidad de medición de la temperatura, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros agarramos y tenemos lo que viene siendo un tipo J o un tipo K, estos materiales como tal están hechos de hierro, bromel, constantánea y alumel, que son materiales metálicos, ¿sale? Metálicos básicos, por así llamarlo. Y estos como tal se deterioran, se empiezan a oxidar, ¿sale? Mientras más se van oxidando, esta oxidación como tal va a deteriorar sus capacidades térmicas y al mismo tiempo va a deteriorar lo que viene siendo la señal que nos van a otorgar, ¿sale? A tal grado de que pues a veces el sensor pues ya no va a servir o nos va a mandar señales que pues no tienen nada que ver al caso, ¿no? Entonces esa es la parte interesante. Cuando nosotros diseñamos estos tipos de sistemas térmicos, tenemos que ver justamente, primero, pues qué tipo de tiempo de vida útil queremos, ¿no? O sea, si queremos una vida útil gigantesca o si nada más lo queremos funcional, ¿no? Si lo queremos funcional, podemos buscar termopares de tipo E, J, K y T. Y derivado de eso, pues nosotros tenemos que estar conscientes de que a esa máquina se le tiene que hacer un mantenimiento constante. ¿Para qué? Pues para sustituir los sensores cada cierto tiempo, ¿no? 2, 3 años, un año tal vez, dependiendo del tipo de uso que se le dé, ¿no? Y también otra cuestión, otra característica importante de estos termopares es justamente su exactitud, ¿sale? La exactitud como tal es del orden de 1% de error, ¿sale? O sea, es muchísimo más preciso. Mientras que en este caso pues tenemos como un rango más variable de rangos de temperatura, ¿no? O bueno, en este caso de rangos de temperatura con error, ¿no? Ok. Y bueno, en este caso vamos a ver que por lo general los termopares están montados dentro de una cubierta que les da protección. Esta cuestión es lo que les decía al inicio, es una protección metálica que nos permite evitar daños mecánicos y químicos, ¿sale? Y el tipo de cubierta como tal va a depender completamente de lo que viene siendo la utilización o el uso que se le va a dar al termopar, ¿sale? En algunos casos la cubierta está rellena de un mineral, que es un buen conductor de calor, pero es un buen aislante térmico, ¿sale? Digo, eléctrico. En este caso, pues hace referencia justamente a lo que vienen siendo los materiales cerámicos que les decía anteriormente, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a ver algo importante. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos lo que viene siendo esta cuestión de que termopares expuestos y termopares cubiertos? Algo importante que se debe de tener en consideración es de que los termopares, digamos que expuestos, son más rápidos, ¿sale? O sea, literalmente reaccionan más rápido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el termopar que está cubierto con una cubierta o protección metálica tiene que esperar a que el calor caliente todo el capuchón y que ese calor del capuchón se permee a la parte interna del sensor. ¿Para qué? Pues para poder, pues sí, generar lo que viene siendo la temperatura dentro de la unión, que es esta parte de acá, y con eso pues generar voltaje. Obviamente, pues no es tan lento, o sea, no es que nos esperemos 2, 3 minutos, pero pues sí es más lento que si lo tuviéramos expuesto completamente, ¿sale? Entonces, algunas veces sí es útil utilizar termopares completamente expuestos si es que queremos controlar procesos mucho más rápidos, ¿sale? Si en algún momento nosotros quisiéramos, por ejemplo, controlar procesos lentos, o sea, que, por ejemplo, calentar ¿qué será? Pues sí, una olla ¿qué será? 5 o 6 litros de agua, ¿no? O sea, calentar una olla de 5 o 6 litros de agua hasta 100 grados centígrados, pues lleva bastante tiempo, ¿no? Unos 5 minutos, tal vez, aproximadamente, ¿sale? Mientras que si nosotros tuviéramos lo que vienen siendo, no sé, 3 gotitas de agua y los pusiéramos a calentar directamente, eso pues es mucho más rápido, ¿sale? Entonces, esa es la parte importante, tenemos que entender justamente la velocidad a la cual el proceso va a funcionar y sobre eso pues elegir justamente el tipo de configuración, si vamos a utilizar capuchón o si vamos a utilizarlo completamente expuesta a la unión bimetálica, ¿sale? Y bueno, cuando se emplea una cubierta, esto también es relacionado con lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, cuando se emplea una cubierta grande,
este tiempo puede aumentar en varios segundos, ¿no? O sea, entre más grande sea la cubierta, pues más tiempo va a tardar en calentarse el medio ambiente de adentro de esta cubierta, ¿no? Entonces, es una relación directa entre lo que viene siendo la cantidad de protección que tiene y lo que viene siendo el tiempo de reacción que va a tener el termopar a esta temperatura que nosotros les ponemos, ¿sale? Y algo interesante que me llamó mucho la atención cuando lo vi y me gustó la idea de ponérselos es esta cuestión. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un solo termopar, ese termopar genera milivolts, ¿sale? Esto como tal lo podríamos ver como si fuera una pequeña batería de voltaje. Ahora bien, si nosotros tomamos muchos termopares y los unimos unos con otros a través de lo que vienen siendo pues, sus puntas, por así llamarlo, nosotros podemos crear justamente algo llamado pila termoeléctrica o termopila, ¿sale? Literalmente esta termopila tiene la función justamente de captar calor y en base a esa cantidad de calor que todos los termopares están absorbiendo, van a generar un voltaje en conjunto, que en este caso pues es 1 milivolt, por ejemplo, vamos a ponerle, ¿no? 1 milivolt, 2 milivolts, 3 milivolts, 4 milivolts, 5 milivolts, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en conjunto esta pila termoeléctrica o lo que viene siendo termopila genera, por ejemplo, 10 milivolts de voltaje, ¿sale? En conjunto. Obviamente, pues, son milivolts, o sea, es bastante poquito, ¿no? Y en este caso, pues, más o menos va de entre 20 a 30 milivolts cada uno. Entonces, bueno, esto considerando lo que viene siendo esta cuestión de acá, ¿no? Por ejemplo, lo máximo que pueden lograr, así a temperaturas gigantescas, por ejemplo, es el de... Sí, el de acá, el tipo J. El tipo J puede generar 60 milivolts al estar a 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces, 60 milivolts por, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 milivolts por 10 termopares que están midiendo esa misma temperatura son 600, ¿no? 600 milivolts, o sea, 0.6 amperes, digo 0.6 volts, ¿sale? O sea, es un voltaje muy chiquito aun cuando estos termopares están siendo expuestos a 1000 grados centígrados. Digo, de algo sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto podría ayudarnos a generar un voltaje más grande de salida. Sin embargo, pues pues, o sea, se me hizo chistoso porque, sí, o sea, son baterías chiquitas, ¿no? Pero pues no nos alcanza para alimentar, no sé, no nos alcanza para alimentar prácticamente nada, ¿sale? Sin embargo, pues esta configuración existe y también puede ser utilizada para lo que viene siendo la medición de temperatura a través del voltaje, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es literalmente un efecto FEM, un efecto de fuerza electromotriz, ¿sale? Donde todos los termopares suman sus voltajes y con esto se genera un voltaje final de salida, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver que, bueno, hasta el momento ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, sale. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir sin ningún problema, ¿eh? Ok, en este caso nosotros vamos a ver que, o sea, aún teniendo esta configuración de termopila, que es una multiplicación del voltaje que genera cada termopar, multiplicado por el número de termopares que tenemos, pues esto es un rango de voltaje muy chiquito, o sea, hablamos justamente de estos 600 milivolts, ¿no? Que son 0.6 volts. Esto como tal, generalmente no nos alcanza para poder unir estas termopares a lo que viene siendo un microcontrolador, que es lo que les decía la clase pasada, ¿no? A través de esta parte de acá, ¿sale? O sea, literalmente, si nosotros tenemos 3 milivolts de una señal que viene de un termopar, estos 3 milivolts no son compatibles directamente con lo que viene siendo el voltaje de un microcontrolador, ¿sale? Un microcontrolador mide como mínimo 0.196 volts de corriente directa. Entonces, pues no lo alcanzamos, ¿no? No es ni un 1 digital. Derivado de esto, nosotros tenemos que ver que requerimos sí o sí de la utilización de lo que viene siendo un circuito amplificador, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, a ver, aquí está, sí. En este caso nosotros vamos a ver que nuestros circuitos de procesamiento, es decir, los microcontroladores, PLCs, PICs, Arduinos, etcétera, pues trabajan con un voltaje mínimo que en este caso tiene que ver con 3.3 volts para Arduino Nano, 3.3 para Arduino Nano, y trabajan con 5 volts para Arduino Uno y PICs, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que pues, estamos muy por arriba del voltaje de salida de un termopar,
¿sale? Debido a esto, nosotros tenemos que adecuar la salida del termopar a este rango de valores de voltaje. Y derivado de esto, nosotros vamos a utilizar lo que vienen siendo los amplificadores operacionales, también conocidos como op-amps, ¿sale? ¿Alguien ha visto qué es un op-amp o alguien sabe justamente de las configuraciones que podemos llegar a tener con estos op-amps? Yo los he visto, pero solamente en un simulador, profe. Ok. Yo no, profe. Yo ni siquiera sé qué sea eso de... Bueno, OPAM o eso que dijo, profe. Ok, excelente, no hay problema. De hecho, está excelente que yo se los vaya explicando, porque pues, es algo esencial. A mí en lo personal, cuando yo estudié la carrera, pues me dijeron justamente nada más que existían por ahí y nunca le entendí exactamente cuál era su importancia. Pero les voy a decir, ahora sí que voy a partir desde este momento a decirles justamente cuál es su importancia y para qué se usan, ¿sale? Los amplificadores operacionales, también conocidas como op-amps, son dispositivos que justamente tienen la labor de tomar una señal analógica de cualquier dispositivo, de cualquier sensor, y de ahí agarrar e incrementarla, amplificarla, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal chiquita de voltaje, que es lo que, por ejemplo, nos da el termopar, esta señal chiquita de voltaje puede ser justamente de, no sé, 1 milivolt, 2 milivolts, 3 milivolts, ¿sale? Sin embargo, si nosotros agarramos y aplicamos una etapa de amplificador operacional aquí, o sea, literalmente agarramos y esta señal la hacemos pasar por un amplificador operacional, la señal se va a poder incrementar en magnitud, ¿sale? Así, prácticamente. Esto como tal es lo que literalmente siempre están haciendo nuestros, por ejemplo, estéreos o nuestras bocinas. Esto como tal es lo que está internamente en lo que viene siendo una bocina de cualquier computadora, de cualquier televisión. Lo que hace es tomar una señal chiquita en este caso, pues, nuestra canción favorita, y esta señal como tal se amplifica en magnitud, ¿sale? O sea, en vez de ser de 3.3 volts, la agarra y la incrementa a 12 o a 24 volts, dependiendo del tipo de bocina que tengamos, ¿sale? Y ese incremento de voltaje genera lo que viene siendo una mayor vibración de aire y genera sonidos mucho más grandes, ¿sale? Esa es la esencia de cómo funciona un amplificador operacional y el por qué lo utilizamos en sistemas de sonido. De hecho, no sé si, por ejemplo, ¿alguien tiene experiencia con lo que viene siendo esta parte de... ¿Cómo se llama? Pues sí, de bocinas, de subwoofers y cosas así. ¿Alguien le sabe a esto, a la parte del audio y demás? No mucho, profe. Ok. ¿O alguien ha escuchado acerca justamente de que a veces las bocinas se clasifican en vatios o en watts o así? Sí. Ok. Excelente. Eso como tal, esa cuestión de vatios o de watts, tiene que ver justamente con la potencia de la bocina, con la potencia que requiere para poder funcionar. Y esa potencia como tal tiene que ver directamente con cuánta señal o con cuánta amplificación va a contar esa señal que nosotros tenemos que mandarle de entrada, ¿sale? O sea, literalmente nosotros tenemos, por ejemplo, y este es un ejemplo así como que muy gráfico. No sé si alguna vez ustedes tuvieron lo que viene siendo un MP3 o igual un celular viejito. Ese celular viejito o igualmente su celular como tal trabaja más o menos a 5 volts de corriente directa, ¿sale? Y ahora sí que este voltaje que tiene este celular, pues genera justamente señales de ese rango de valores, de 5 volts de corriente directa, ¿sale? Sin embargo, para lo que viene siendo esta conexión de nuestro celular a una bocina grande o a una bocina gigantesca, lo hacemos de una manera muy sencilla, ¿no? Nada más agarramos, conectamos la entrada pues, de los auriculares, bueno, por así llamarlo, y esa entrada la conectamos al celular y la conectamos a lo que viene siendo la bocina, ¿sale? Y funciona, o sea, literalmente la bocina reproduce nuestra música, ¿sale? Sin embargo, algo importante que tenemos que ver en esta situación o en esta circunstancia es que nuestro celular no cuenta con el poder o con la energía suficiente para activar esa bocinota. ¿Por qué? Porque literalmente nuestro celular pues trabaja chiquito, ¿no? A 5 volts. Y la bocinota gigante pues trabaja, no sé, a 12 o a 24 volts, ¿sale? Justamente lo que está pasando ahí es que nosotros estamos teniendo esta señal chiquita de 5 volts. Sin embargo, aquí
tenemos la bocina gigante que genera lo que viene siendo señales de 12 o de 24 volts para poder generar ese sonido tan amplificado. En medio de esos dos, en medio de la bocina y en medio del celular, vamos a tener lo que viene siendo justamente una etapa de amplificación. Y es aquí, en esta etapa de amplificación, donde literalmente nosotros conectamos, aquí es donde literalmente conectamos nuestro celular a la etapa de potencia, que en este caso es el amplificador operacional, y con ello ahora sí podemos lograr justamente esta amplificación del sonido, ¿sale? A través de amplificar el voltaje de la señal. Esa es la parte importante de lo que vienen siendo los amplificadores de señal, amplificadores de voltaje o amplificadores operacionales, ¿sale? Nos permiten tomar una señal chiquita, electrónica, o sea, en este caso electrónica, recuerden que hace referencia a información codificada a través de principios eléctricos, y esta información codificada a través de principios eléctricos la amplificamos a través de un amplificador operacional para poder aumentar la cantidad de voltaje y corriente, y sobre eso pues poder generar en este caso pues mayor sonido, mayor vibración, ¿sale? Esa es la parte importante y la parte interesante de los amplificadores operacionales. Nos permiten procesar a nivel chiquito y actuar o generar un impulso de acción a través de voltajes grandes, ¿sale? Por ejemplo, esta parte de procesar a rangos chiquitos es algo muy importante a la hora de generar tecnología. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, justamente esta cuestión de voltajes chiquitos y corrientes chiquitas, eso nos permite crear dispositivos más compactos, ¿sale? Es por eso que la tecnología de pasar a ser computadores gigantescas así de tipo películas de blanco y negro, pasaron a ser pues nuestras laptops o nuestros celulares, ¿sale? Ese es el por qué, porque empezaron a utilizar lo que viene siendo la forma, bueno, empezaron a utilizar señales más chicas, voltajes más chiquitos, corrientes más chiquitas, para hacer procesamientos muy complejos, procesamientos de audio, procesamientos de video, etcétera. Y obviamente ya después de hacer este procesamiento y decidir y mandar o darle forma a una imagen, ahora sí, esas señales bien chiquitas las hacemos pasar a través de un amplificador, y el amplificador pues nos permite tomar, digamos que la pantalla chiquita de nuestro celular y proyectarla a una pantalla curva, una pantalla plana de, no sé, de 24, 30, 50 pulgadas, ¿sale? Ese es el porqué, ¿sale? Y es la importancia de que nosotros utilicemos etapas de potencia para amplificar las señales que nosotros ya procesamos para poder generar efectos y salidas ya físicamente a través de fuerzas, de corrientes, de sonido y temperaturas también, ¿sale? Ese es el por qué nosotros utilizamos etapas de potencia para poder aumentar el valor o el rango de magnitud de lo que vienen siendo nuestras señales digitales o analógicas, cualquiera de las dos, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, digo, esto de amplificadores operacionales lo vamos a ver igual más adelante. Sin embargo, es como un preview, ¿no? Estos amplificadores operacionales como tal nos van a permitir justamente jugar con un rango de valores de voltaje muy grande. En este caso nosotros podemos llegar a manejar hasta 30 volts, 50 volts, dependiendo del tipo de amplificador operacional, ¿sale? Hay algunos más potentes que otros, y obviamente entre más potencia manejen, pues van a requerir, digamos que más, primero más energía, y al final de cuentas también van a ser más caros, ¿sale? Sin embargo, pues los comerciales como tal manejan 30 volts, 15 volts, 24 volts, entonces pues son suficientes como para manejar justamente una amplificación de señal chiquita y utilizar esta señal amplificada para poder operar, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa? Las bocinas o los buffers, ¿sale? Y bueno, a continuación se presentan algunos de los circuitos. Esto como tal de algunos circuitos nada más les dejé uno porque igual todavía no llegamos a la parte de sistemas de amplificación, pero les dejé ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver justamente que este es el termopar, ¿sale? El termopar pues literalmente es lo que acabamos de ver, que es la termocopla con lo que viene siendo la protección y lo que vienen siendo dos cables, ¿sale? Los termopares como tal, en este caso vamos a ver que tienen dos cables, ¿sale? Que uno corresponde a uno de los alambres y el otro corresponde al otro alambre. O sea, literalmente es un alambre pegado a dos cables y esos cables pues ya los conectamos, ¿no? Entonces uno va a ser positivo y otro va a ser negativo, ¿sale? En base a esto, nosotros vamos a tener justamente esta relación. Que es el cable del termopar negativo, y va a ser lo que viene siendo el cable que va a la parte positiva del termopar, ¿sale? Esta señal como tal se tiene que hacer pasar a lo que viene siendo una resistencia de 910 ohms, y esto como tal se va a conectar a lo que viene siendo esta
configuración de optocoplador, perdón, de op-amp, de amplificador operacional, ¿sale? El amplificador operacional como tal es este triangulito que vemos acá, es un amplificador operacional. El amplificador operacional va a tener, digamos que 4 partes. Dos partes que son literalmente las entradas, que es la entrada negativa y la entrada positiva, ¿sale? Y después, además de esto, va a tener, digamos que 2 patitas más, que es la fuente de energía positiva y la fuente de energía negativa, ¿sale? En este caso nosotros vamos a, o sea, literalmente así es como se ejemplifica o como se diagrama un amplificador operacional, ¿sale? Y literalmente esta configuración nos sirve justamente para saber qué voltaje, bueno, primero aquí y aquí le metemos un voltaje, ya sea 5 volts, 10 volts, 24 volts, los que nosotros queramos, ¿sale? Esta fuente de voltaje que nosotros le vayamos a aplicar es la cantidad máxima que podemos aumentar la señal, ¿sale? O sea, al final de cuentas, si le metemos aquí 15 volts, la señal de salida máxima de este circuito amplificador de voltaje va a ser máximo 15 volts, ¿sale? Si le aplicamos aquí en esta entrada una fuente de voltaje de 3 volts, la salida máxima que va a salir del op-amp va a ser 3 volts, ¿sale? Entonces, es prácticamente la forma en la que funciona, ¿sale? Y además de eso, la ventaja de esta configuración es justamente que es una configuración amplificador inversor, ¿sale? En este caso, si nosotros agarramos y aplicamos esta señal chiquita, la señal que nosotros vamos a tener aquí es una señal amplificada, ¿sale? Algo interesante que tienen los amplificadores operacionales es que los amplificadores operacionales pueden regular cuánto queremos que se amplifique la señal, ¿sale? Si lo queremos aumentar 2 veces, o 5 veces, o 10 veces, o 200 veces, eso lo podemos regular. Y lo podemos regular a través de lo que vienen siendo las resistencias, ¿sale? 910K y 910 ohms, ¿sale? En esencia, estas resistencias como tal generan una relación directa entre lo que viene siendo la entrada y la salida del amplificador. Esto no lo estamos viendo todavía, les digo, es como un preview de lo que se va a ver, pero les explico. En esencia, nosotros vamos a ver que hay una relación directa entre uno y otro elemento, ¿sale? Aquí nosotros tenemos 910 ohms y aquí tenemos 910 kilo ohms, ¿sale? Esta acá corresponde a kilo ohms, significa que es 910 por 1000, ¿sale? Esta relación como tal es una relación 1 a 100, ¿sale? O sea, perdón, 1 a 1000, ¿sale? 1 a 1000. Y justamente esa es la relación en la cual esta señal chiquita se va a amplificar, ¿sale? Es decir, si nosotros queremos amplificar esta señal, por ejemplo, 1000 veces, este es el circuito. Literalmente requerimos 910K y 910 ohms para obtener a la salida una salida 1000 veces más grande que la entrada, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que vienen siendo los amplificadores operacionales. Obviamente, y es como les decía hace un momento, esta cantidad máxima de amplificación, que son 1000 veces más de la entrada, está regulada por lo que viene siendo esta entrada de voltaje. Es decir, la cantidad de corriente y voltaje que nosotros le suministremos al op-amp va a ser lo máximo que nos va a dar de salida, ¿sale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un volt y aquí tenemos una amplificación de por 1000, no vamos a obtener 1000 volts, sino que más bien, si tenemos aquí 5 volts de alimentación para el op-amp, lo máximo que vamos a poder obtener de señal de salida son justamente 10 volts, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Digo, esta parte está un poco confusa porque es algo que apenas están viendo, pero ¿hasta aquí tienen alguna duda? Igual es importante que si tienen dudas me digan, no hay problema. Igual sirve que les doy más información acerca de la duda. Por mi parte no, profe. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda ni pregunta, vamos a seguir, ¿sale? Iba a decir conseguir. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que esta señal pues se va a amplificar con respecto a lo que vienen siendo estas resistencias. En base a esto, bueno, o sea, esto igual les voy a explicar así como generalmente, para que tengan una idea de cómo se va a usar esta configuración, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que, digamos que que son 910,000, entre que son 910, nos genera el valor de amplificación. En este caso son 910,000 menos 900, bueno, entre 910,
y esto nos da un factor de 1000, ¿sale? Este amplificador multiplica por 1000 la entrada que nosotros le apliquemos. Ahora bien, el cómo nosotros tenemos que elegir una configuración y un grado de amplificación para nuestro termopar tiene que ver al 100% con el tipo de microcontrolador o procesador que nosotros vamos a utilizar, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que justamente, por ejemplo, si nosotros trabajamos con 5 volts, lo podemos hacer desde esta cuestión, ¿sale? Por ejemplo, podemos utilizar esto. Esta tabla como tal es muy importante a la hora de que nosotros generamos y desarrollamos etapas de potencia. Les voy a decir cómo funciona de manera general, sin entrar en tanta cuestión de tecnicismos y demás, ¿no? Es algo bien sencillo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un rango de temperaturas que nosotros vamos a medir, ¿sale? Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a medir esto, ¿no? Vamos a medir 400 grados centígrados, ¿sale? Y supongamos que vamos a medir con el tipo K, ¿sale? Que es uno de los más utilizados. Agarramos y encontramos lo que viene siendo el punto de intersección, ¿sale? 400 grados centígrados corresponden a lo que viene siendo más o menos 16 milivolts, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros acá agarramos y decimos, ok, mi termopar está dándome como señal de entrada 16 milivolts, ¿sale? Esta es mi señal de entrada. Ahora bien, nosotros vamos a tener lo que viene siendo un microcontrolador conectado a la salida de este circuito, ¿sale? El microcontrolador como tal va a ser un Arduino Uno, por ejemplo, ¿sale? El Arduino Uno trabaja a 5 volts de corriente directa, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si estos 16 milivolts va a ser la temperatura máxima que vamos a medir, esta temperatura máxima en milivolts la tenemos que acoplar con lo que viene siendo este valor máximo de volts en Arduino, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a decir 16 milivolts va a ser igual a 5 volts de corriente directa, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? O ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues a través de la etapa de potencia, ¿sale? Ahora bien, ahora sí que es como lo que les decía al inicio de la clase, ¿no? Vamos a tener un bloque, ese bloque tiene una salida, y esa salida la tenemos que acoplar o ajustar con la entrada del siguiente bloque, ¿sale? Entonces el termopar es un bloque y el Arduino Uno es otro bloque. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a diseñar justamente es el bloque intermedio, el bloque traductor, ¿sale? Para que literalmente esta salida de 16 milivolts del termopar sea compatible con la entrada del Arduino de 5 volts de corriente directa, ¿sale? Considerando esta configuración, nosotros vamos a agarrar y decir, ok, ¿cuántas veces tendríamos que multiplicar 16 milivolts para poder obtener lo que viene siendo 5 volts de corriente directa? Más o menos, ¿cuánto sería? Por ejemplo, 16 milivolts hace referencia a 0.6, ¿no? Volts. Es 16 entre 0, 0, 0, ¿no? 0.016 volts es igual a 16 milivolts. Entonces, este voltaje, ¿cuántas veces tendríamos que multiplicarlo para lograr 5 volts? Déjelo multiplicar. ¿Cuánto sería? Miren, para lograr esto, para identificar justamente cuánto tendría que ser, es bien sencillo. Toman la salida y la dividen entre la entrada, ¿sale? Es decir, 5 entre 0.016. ¿Cuánto les da? 312.5, profe. 312.5. Muchas gracias, ¿sale? Esto como tal va a ser el factor de ganancia, ¿sale? Esto es por lo cual nosotros tenemos que multiplicar lo que viene siendo... Bueno, vamos a ponerle aquí. Ahí está, ¿sale? Esto como tal es por lo cual nosotros tenemos que multiplicar la señal de entrada a través de lo que viene siendo nuestro amplificador operacional para poder obtener lo que viene siendo una salida igual a 5 volts de corriente directa, ¿sale? Ahí está. Esto lo muevo para acá y esto lo giro para que entendamos justamente que hay una relación con esto y esto, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Nosotros vamos a ver justamente el rango de valor del voltaje que requiere el dispositivo a la entrada
y vamos a ver justamente el valor de voltaje que nos está dando a la salida nuestro sensor. En base a eso nosotros vamos a agarrar e identificar, digamos, tenemos que identificar justamente cuál va a ser el factor de ganancia, es decir, por cuánto tendríamos que multiplicar la salida para poder adecuarla a la entrada, y sobre eso nosotros tendríamos que elegir las resistencias eléctricas, ¿sale? Es decir, esta resistencia eléctrica entre esta tiene que darnos un valor de 312.5, ¿sale? Y entonces nosotros podemos buscar qué resistencias eléctricas existen comercialmente. Por ejemplo, no sé, una de 1200 ohms, por ejemplo. Si nosotros tenemos la resistencia eléctrica, que son 1200 ohms, esto va a ser 1200 ohms entre X, donde X va a ser igual a lo que viene siendo la resistencia de acá, la resistencia desconocida, y esto tiene que darnos igual a 312.5, ¿sale? Si nosotros agarramos y despejamos esto, vamos a obtener lo que viene siendo el resultado. En este caso nosotros vamos a ver que... Ahí está. ¿Sale? Nosotros vamos a ver que si nosotros, o sea, por ejemplo, la X está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces este 312.5 está multiplicando, pasa dividiendo. Lo que sería aquí, lo que tendríamos que hacer aquí es justamente tener 1200 entre 312.5, y esto nos daría el valor de resistencia eléctrica de esta resistencia para lograr este factor de ganancia, ¿sale? ¿Cuánto les da? 1200 entre 312.5, ¿cuánto da? Profe, una pregunta. Sí, ¿De dónde salió el 1200? Ah, en este caso, este 1200 fue así como un número aleatorio. O sea, fue un valor ok, de resistencia eléctrica como comercial. hipotético, ¿no? Ajá, sí. Gracias, profe. De nada. 3.84. 3. ¿Qué, perdón? 84. 84 ohms, ¿sale? En este caso, justamente nosotros vamos a ver que si elegimos una resistencia de 3.84 ohms y la ponemos aquí, y tomamos 1200, bueno, una resistencia eléctrica de 1200 ohms y la ponemos acá, esto nos va a generar un amplificador que va a tener un factor de ganancia igual a 312.5. Y este factor de ganancia de 312.5 va a ser capaz de tomar 16 milivolts de voltaje que otorga el sensor termopar, y los va a poder adecuar a un voltaje de 5 volts, ¿sale? Que literalmente ahora sí va a ser compatible con lo que viene siendo el procesamiento del Arduino, ¿sale? A ver, mensajito. Sale 3.84. Gracias, Rafael, también. Muchas gracias. Sale 3.84 ohms, junto con lo que viene. 3.84 ohms sería este, ¿sale? Y 1200 ohms sería esta resistencia de acá arriba. Esto como tal nos permitiría generar lo que viene siendo un factor de ganancia de 312.5, y este factor de ganancia nos va a permitir transformar 16 milivolts de entrada que nos está generando el sensor y convertirlos a lo que viene siendo el rango de voltaje que acepta el Arduino Uno, que son literalmente 5 volts de corriente directa, ¿sale? Es así como nosotros podemos calcular y diseñar las etapas de amplificación y obviamente acoplar señales eléctricas de lo que viene siendo un sensor a lo que viene siendo un dispositivo de procesamiento de información, ¿sale? Esto es nada más una forma en la que se genera. Hay muchas más, pero al final de cuentas esta digamos que es la básica, ¿no? Esta es una forma en la cual podemos procesar información analógica, o sea, señal analógica, y adecuarla a lo que viene siendo un dispositivo que va a ser capaz de leerla y comprenderla, ¿sale? Que literalmente en este caso es un Arduino Uno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Este ejemplo les quedó claro? ¿O hay alguna duda o comentario? Profe, entonces el valor de 1200 ohms sería un valor hipotético para la resistencia que va del negativo de... Ajá. ¿Sí? De la que dice 910K en esa posición. Así es. Sí, así es. Por ejemplo, aquí nosotros podemos elegir cualquier tipo de resistencia. Por ejemplo, o sea, no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una ley que te diga justamente qué resistencia elegir. Es como cuando nosotros estamos haciendo ecuaciones, pues sí, ecuaciones en ecuaciones diferenciales y cosas así. Por ejemplo, hay momentos en los cuales tenemos dos variables, ¿sale? Que en este caso las variables involucradas justamente son esta resistencia de 910 ohms y esta resistencia de 910 kilo ohms. Son resistencias R1 y R2. Para que nosotros podamos definir un valor numérico para una, en teoría tendríamos que primero definir o dejar fijo un valor numérico para la primera.
¿sale? Y es lo que hicimos, o sea, este valor de resistencia no es necesariamente el que tuviéramos que elegir. Aquí elegí un valor de resistencia comercial, pero por ejemplo podemos utilizar 750 ohms, o podemos utilizar, no sé, 3300 ohms, o cualquier valor de resistencia eléctrica que exista, por así llamarlo, ¿sale? Y entonces, cuando nosotros fijamos, por ejemplo, esta de 910 kiloohms, esta queda como variable, y entonces lo único que tenemos que hacer, pues nada más es despejar. Digo, como tal, el propósito, el único requerimiento para esta cuestión es asegurarnos de que la relación entre una y otra nos dé el factor de ganancia que requerimos. Esa es la única, digamos que la única condición. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ahorita no, profe. Sale, perfecto. ¿Cómo ven? Les dejo mis rayones. Sí, más o menos se van a acordar de lo que vimos, o se los quito, o qué hago. Digo, nada más para saber. ¿Lo dejo? Ok. Sale. Entonces lo guardo. Ya quedó. Sale. En este caso nosotros ya vimos justamente cómo funciona lo que viene siendo un termopar. El termopar maneja voltajes chiquitos. Tenemos que utilizar una etapa de potencia para poder amplificar ese voltaje chiquito y adecuarlo a lo que viene siendo un dispositivo que va a recibir esta señal, este procesamiento, que en este caso pues, es un Arduino. Obviamente, y aquí les hago así como un paréntesis, si nosotros no vamos a enviar esta información a un Arduino, si lo vamos a enviar, por ejemplo, si lo enviamos a un Arduino Nano, el Arduino Nano no trabaja a 5 volts, trabaja a 3.3 volts. ¿Vale? Y por lo tanto, nosotros tendríamos que adecuar la señal de 16 milivolts a justamente este rango de voltaje, que son 3.3 volts. Para eso, pues tendríamos que definir otro factor de ganancia. Sin embargo, igualmente, si nosotros no tuviéramos un Arduino Nano, si tuviéramos, por ejemplo, un PLC, el PLC como tal puede trabajar a 12 volts, por ejemplo, 12 volts de corriente directa. Y entonces, digamos que ahora sí, igual la señal que viene del termopar, la tendríamos que procesar a través de otro factor de ganancia para poder lograr lo que viene siendo el rango de voltaje de 12 volts, ¿sale? Eso depende completamente de lo que viene siendo el tipo de... Ay, perdón, 1200. Esta cuestión del factor de amplificación, el factor de ganancia, depende completamente del tipo de dispositivo que van a utilizar y del rango de trabajo de voltajes que maneja dicho dispositivo, ¿sale? Porque al final de cuentas la idea es que la entrada que reciba este dispositivo ya esté procesada y obviamente adecuada, ¿no? O sea, la señal de salida del termopar tiene que ser proporcionalmente equivalente a las señales que maneja pues, el dispositivo que va a procesar la información, ¿sale? Entonces, más que nada la idea es esa, ¿sale? O sea, PLC, Arduino Uno, Arduino Nano, PIC, dependiendo del tipo de dispositivo, ustedes tienen que ver justamente en qué valores o con qué rango de voltajes trabaja dicho dispositivo, y en base a eso tienen que definir un factor de ganancia suficiente para transformar la señal de salida del termopar en una señal de entrada adecuada para el dispositivo que va a procesar la información, ¿sale? Ok, bueno, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta hasta acá, vamos a proseguir con otro sensor de temperatura. En este caso, este sensor de temperatura se llama RTD, ¿sale? En este caso, los RTD como tal se le llama detectores de temperatura por resistencia, ¿sale? Si se dan cuenta, el termopar como tal, dijimos que es un dispositivo que a través de la diferencia de temperaturas entre un hilo y otro, genera voltaje, ¿sale? Y en este caso, el dispositivo es un sensor activo, genera su propia energía, ¿sale? Sin embargo, en este caso nosotros vamos a ver que el detector de temperatura por resistencia es literalmente un sensor, en este caso pasivo. Debido a esto, este sensor de detector de temperatura por resistencia es literalmente eso, es una resistencia variable, ¿sale? Pero vamos a ver justamente cómo funciona y cómo está configurada, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los detectores de temperatura por resistencia, también llamados RTD, en este caso están enfocados en lo que viene siendo esta característica de los metales, ¿sale? La resistencia eléctrica de cualquier metal se va a incrementar cuando se incrementa su temperatura, ¿sale? Eso es una propiedad bien básica en este caso de los materiales. Ahora bien,
En base justamente a esta propiedad, se puede medir justamente en este caso, la temperatura a la cual está dicho metal y obviamente la resistencia que va a ofrecer al paso de electrones, ¿sale? Y en este caso vamos a ver que esto se mide en base a un rango de temperatura en el cual la temperatura y la resistencia tienen una relación lineal, ¿sale? ¿Alguien sabe, bueno, alguien sabe a qué se refiere esta cuestión de relación lineal? ¿Alguien se acuerda qué significa esto de relación lineal? ¿O a qué le suena? ¿A qué le suena una relación lineal? Podría decir que cuando aumenta la temperatura a 1 grado, la resistencia eléctrica también se incrementa a 1 ohm, o digamos hay una relación constante entre ambas. Ajá. Sí, así es, Flavio. Muchas gracias. En esencia, nosotros vamos a ver justamente qué es eso. O sea, cuando hay una relación directa entre la entrada y la salida, ¿no? En este caso, vamos a ver justamente que lineal, pues tiene que ver directamente con esa palabra, ¿no? Línea, ¿sale? Si nosotros, por ejemplo, incrementamos en 1 grado, como dices, ¿no? Si nosotros incrementamos en 1 grado la temperatura, esto va a generar, por ejemplo, 1 grado de, no sé, 1 ohm de resistencia eléctrica, ¿no? Igualmente, si nosotros tenemos que por cada grado centígrado se genera, no sé, 2 ohms de resistencia eléctrica, esto también sigue siendo lineal, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas existe una relación proporcional entre la entrada y la salida, ¿sale? Independientemente de si la línea o de si el comportamiento es así, 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 independientemente de eso, nosotros vamos a tener que hay una relación directamente proporcional, ¿sale? Ahora, algo importante que tenemos que tener en consideración es que los sensores, hay muchos tipos de sensores, ¿no? Sin embargo, muchas veces los sensores cuentan con una región lineal y después de esa región lineal generan una curvatura, que en este caso es un comportamiento exponencial, ¿sale? Por ejemplo, esta parte de acá. Aquí nosotros vamos a ver que el platino es una relación prácticamente completamente lineal y el cobre describe una relación o un comportamiento como curvo, ¿no? En este caso es exponencial, porque no crece de manera completamente lineal, sino que está haciendo más o menos, digo, por exagerar, vamos a saber que está haciendo algo así, ¿no? Que es una curva, ¿sale? Entonces, la idea como tal es esta. Cuando nosotros tenemos un metal, el metal al calentarse genera resistencia eléctrica. Y ciertos metales cuentan con características térmicas eléctricas o la relación, cuentan con una relación térmica eléctrica lineal, mientras que otros cuentan con una relación eléctrica exponencial. Y algunos otros cuentan con regiones lineales y después de esas regiones lineales generan una región exponencial, ¿sale? O sea, literalmente pueden empezar como una línea completamente recta y después de cierta cantidad de temperatura, de grados o demás, pues pueden agarrar y ponerse todos locos y hacerlo así, ¿sale? Esa es la parte interesante. Cuando nosotros estamos trabajando justamente con lo que vienen siendo sensores analógicos y todo esto, y generalmente sensores de tipo resistivo, vamos a ver que estas propiedades físicas y térmicas de lo que viene siendo pues, el dispositivo como tal, van a variar dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, aquí que les puse la tabla, tenemos que el platino tiene un comportamiento completamente lineal, el cobre un comportamiento exponencial y el níquel tiene un comportamiento exponencial y de repente tiene un comportamiento lineal, ¿sale? Dependiendo del tipo de materiales del cual esté hecho cada sensor, van a tener diferentes comportamientos. Y en base a esos comportamientos nosotros tenemos que saber realmente qué es lo que está tratando de decirnos el material, ¿no? O la temperatura o el voltaje, ¿sale? Bueno, en este caso nosotros vamos a ver justamente que para que nosotros podamos medir temperatura basándonos en esta propiedad resistiva eléctrica basado en la cuestión de la temperatura de un metal, tenemos que comprender justamente la relación que existe entre el metal y la relación, y la resistencia eléctrica, ¿sale? En este caso vamos a ver que esto se mide en base a un rango de temperatura en la cual la temperatura y la resistencia tengan una relación lineal, ¿sale? Es decir, si nosotros sabemos que el níquel reacciona así, o sea, exponencialmente y después linealmente, lo que nosotros queremos o en lo cual nosotros nos tenemos que enfocar es en la región lineal, ¿sale? En esta cuestión de acá.
Bueno, déjenme lo transparento para que no se pierda. ¿Relleno? Sin relleno. Ahí está. ¿Sale? La idea como tal es enfocarnos completamente en la región lineal del dispositivo. ¿Sale? En la región en la cual literal el dispositivo nos va a dar una relación directa entre la temperatura y la resistencia eléctrica que está midiendo. ¿Sale? Ahora bien, para dichos valores de temperatura en los cuales la relación sí es lineal, vamos a ver que la resistencia total va a ser igual a lo que viene siendo R sub 0, que en este caso pues es la resistencia del metal a 0 grados centígrados, multiplicado por 1 más alfa, ¿sale? Donde alfa es una constante para el metal denominada coeficiente de temperatura de la resistencia. Y T, pues literalmente es el tiempo, ¿sale? Entonces, en este caso nosotros vamos a ver que la resistencia total del dispositivo va a ser una relación entre lo que viene siendo la resistencia eléctrica del metal a 0 grados centígrados multiplicada por 1 más lo que viene siendo el alfa, que en este caso es una constante eléctrica, que nos dice qué tanta resistencia eléctrica va a tener por grado centígrado, y multiplicado, no es el tiempo, perdón, es la temperatura, multiplicada por la temperatura, ¿sale? Entonces es temperatura multiplicada por el coeficiente de resistivo en base a la temperatura. O sea, literalmente el coeficiente, este alfa es cuánta resistencia eléctrica genera por grado centígrado, ¿sale? Esa es la parte de alfa, ¿sale? Y después ese coeficiente se multiplica por el tiempo, por la temperatura, ¿sale? En este caso, por ejemplo, 50 grados centígrados, y aquí la relación de alfa sería, por ejemplo, no sé, 3 ohms por grado centígrado, ¿no? Entonces, 3 ohms por grado centígrado multiplicada por 5 grados centígrados, esto nos va a dar 15 grados centígrados. 1 más 15 grados centígrados son 16 grados centígrados, y eso multiplicado por lo que viene siendo R0, que es literalmente la resistencia del metal a 0 grados centígrados, nos va a generar lo que viene siendo la temperatura, la resistencia eléctrica del sensor a una temperatura dada, en este caso 5 grados centígrados, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Apenas acabo de ver el mensaje en Noir. Sí, así es. Cuando nosotros tenemos una relación lineal es cuando tenemos 1 a 1 o 2 a 1 y demás, y eso genera una línea recta. Disculpen, es que como estoy aquí en las diapositivas no alcanzo a ver los comentarios. Y ya no me está avisando el Teams cuando mandan comentario, perdón. Ok, retomando esta cuestión, esta fórmula sí se entiende. ¿Hay alguna duda? No, profe. Y ahorita pues todo bien. Ok, sale. Nada más como para resumir, alfa es un coeficiente que indica cuánta resistencia eléctrica va a tener el metal cuando tiene cierta cantidad de grados centígrados, ¿sale? Entonces, este coeficiente se multiplica por la temperatura en grados centígrados que está sufriendo el metal, y sobre eso se multiplica, se suma con el 1 y se multiplica por R sub 0, que es literalmente la resistencia eléctrica del metal cuando está a 0 grados centígrados, y en total generan lo que viene siendo la resistencia eléctrica del metal a la temperatura dada por T, ¿sale? Que en este caso pues pueden ser 5 grados centígrados, 10, 20, lo que sea, ¿sale? Obviamente esto de aquí, lo que viene siendo R sub 0 y alfa, alfa y R sub 0, son, digamos que parámetros que vienen en tablas, ¿sale? Estas tablas como tal pues te dicen cuál es el valor de R sub 0 y cuál es el valor de alfa para el níquel, ¿no? O para el aluminio, o para el acero, o para el cobre, así sucesivamente. Entonces hay que buscarlos, o igual se pueden encontrar dentro de lo que vienen siendo las tablas las hojas de datos de los proveedores. Es decir, cuando ustedes compran lo que viene siendo un RTD, el RTD tiene una matrícula, y esa matrícula tiene lo que viene siendo un datasheet, una hoja de especificaciones. Esta hoja de especificaciones va a decir justamente las características térmicas, eléctricas, materiales, todo esto del dispositivo, ¿sale? Entonces es muy importante leer los datasheets para poder comprender justamente cuál es el funcionamiento y cuál es la relación que existe entre la temperatura y la resistencia eléctrica que va a experimentar dicho sensor, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal vamos a ver que los detectores de temperatura por resistencia, o también llamados RTD, por sus siglas en inglés de Resistance Temperature Detectors,
literalmente son elementos resistivos, ¿sale? En este caso, hace rato veíamos que justamente los sensores pueden ser de parámetros variables, ¿sale? En este caso el parámetro es la resistencia eléctrica. Y en este caso, pues literalmente el RTD va a tener justamente resistencia variable, por así llamarlo. Varía con respecto a lo que viene siendo la temperatura que nosotros le apliquemos, ¿sale? En este caso, vamos a ver que el RTD pues, es prácticamente como si fuera una resistencia eléctrica que va a cambiar su valor dependiendo de cuánta temperatura le apliquemos. Es bastante sencillo el poder medirlo, porque al final de cuentas lo podemos hacer a través de un divisor de voltaje o a través de algo que se llama puente de Watson, que es un circuito ya digamos que definido. Pero bueno, en esencia como tal vamos a ver que el RTD son elementos resistivos sencillos que adoptan forma de bobinas, ¿sale? Esto que adopte forma de bobina tiene que ver justamente por el hecho de que es un material, ¿cómo decirlo? Pues es un conductor. Por ejemplo, ¿ya llevaron electricidad de magnetismo? Ya, profesor. ¿Sí? Sí. Ah, excelente. Va. ¿Se acuerdan que había, bueno, por ejemplo, de la cuestión de la ley de Ohm, ¿se acuerdan que había un principio que decía que los conductores eléctricos, ya sea cobre, metal o cualquier otra cosa, internamente tienen resistencia, ¿no? Y que dependiendo de qué tan largo sea un alambre de cobre, va a contar con más resistencia o con menos resistencia. ¿Eso sí lo vieron? Sí, profe, también en relación al calibre del hilo de cobre. Ah, excelente, muy bien, Salvador. Justamente esa es la parte interesante y ese es el porqué de este sensor, ¿sale? En esencia, este sensor como tal está hecho de un alambre conductor eléctrico que tiene forma de bobina y esta bobina se hace así principalmente para justamente generar mayor longitud del conductor. Al incrementar lo largo del conductor eléctrico, en este caso al aumentar lo largo del alambre, se incrementa la resistencia eléctrica que puede generar, ¿sale? Esa es la parte en la cual justamente se basa este sensor llamado RTD, perdón. Y bueno, literalmente es el por qué tiene la forma de bobinas, ¿no? Están hechos como tal de platino, de níquel o aleaciones níquel-cobre, ¿sale? Generalmente son de platino, pero pues están hechos también de níquel-cobre y de níquel en general, ¿sale? Y generalmente internamente están rellenos de polvo, ¿sale? El polvo como tal funge como aislante eléctrico y al mismo tiempo da soporte, le da firmeza a lo que viene siendo la estructura del RTD, ¿sale? Y además de eso vamos a ver que funciona como resistencia variable de dos terminales, ¿sale? En este caso vamos a ver que entre esta terminal y esta que componen al RTD, pues vamos a tener justamente una resistencia eléctrica, 10 ohms, 15 ohms, 20 ohms, 200 ohms, etcétera, dependiendo obviamente del tipo de RTD del cual estemos hablando, ¿sale? Ahora bien, los elementos de bobina por lo general consisten justamente en un alambre de platino sujeto con un adhesivo de vidrio para altas temperaturas en el interior de un tubo de cerámica, ¿sale? O sea, literalmente este RTD es un tubo cerámico con lo que viene siendo un alambre de platino y internamente tiene lo que viene siendo pegamento en base a lo que viene siendo pues sí, o sea, es un como adhesivo basado en vidrio, ¿sale? Entonces literalmente es un adhesivo que no va a degradarse con la temperatura, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a ver que estos detectores son muy estables y su respuesta son muy reproducibles en largos periodos de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que literalmente si nosotros medimos 300 grados centígrados y estos 300 grados centígrados nos arrojan, por ejemplo, 5 ohms de resistencia eléctrica, si esa medición la volvemos a reproducir después de 3, 5 meses, en teoría va a ser la misma medición, es decir, si a ese mismo RTD le aplicamos otra vez 300 grados centígrados exactos, a la salida la resistencia tiene que ser igual a la primera, es decir, 5 ohms, por ejemplo, ¿sale? Esa es la parte interesante. La idea como tal es de que los detectores RTD pues, son muy estables, no se degradan tan fácilmente porque están hechos de platino, principalmente recuerden que el platino pues, es un metal noble y pues literalmente no se oxida o no se corroe o se degrada tan fácilmente por el hecho de que está hecho de materiales cerámicos, que en este caso es el vidrio, el pegamento de vidrio y lo que viene siendo la parte cerámica externa, pues aguanta muy bien la temperatura y no se degrada tan fácilmente. Por lo tanto, podemos utilizarlo muchas veces en diferentes etapas o momentos de tiempo y siempre vamos a tener la misma medición, ¿sale?
Eso es algo muy importante a la hora de tener sistemas de medición de temperatura, ¿sale? Y algo importante tener en cuenta es justamente que sus tiempos de respuesta tienden a ser del orden de 0.5 a 5 segundos, ¿sale? En este caso vamos a ver que, en teoría, o sea, pues sí es bastante lento con respecto a lo que viene siendo el termopar, pero pues al final de cuentas, pues tiene buena medición, ¿sale? Y es relativamente rápido, sí, con respecto a lo que viene siendo pues otro tipo de dispositivos. Sin embargo, bueno, a mí en lo personal me parece mejor el termopar, pero pues tal vez es porque ya me acostumbré a usarlo, ¿no? Tal vez. Y bueno, mensajito, a ver, déjenme ver si es mensaje. Ay, órale. Ay, se me fue el cursor. Ok, no, mensajito. No, ok. Bueno, en este caso vamos a ver que las características importantes del RTD es que mientras más cables tenga, el RTD es más preciso, ¿sale? En este caso vamos a ver que la configuración básica de lo que viene siendo el RTD es de 2 cables, sin embargo también existen RTDs de 3 cables, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo está configurado físicamente. Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que la razón por la cual el RTD cuenta con un tercer cable es justamente que internamente este tercer cable compensa la resistencia eléctrica de los cables de cobre que nos permiten conectar justamente el RTD a un sensor, a un microcontrolador o a lo que viene siendo una etapa de potencia, ¿sale? Sin embargo, los RTD de 3 cables son los más comunes para aplicaciones industriales. Pueden tener más, porque al final de cuentas esta conexión de cables nos permite eliminar, digamos que, el ruido eléctrico generado por pues por la cuestión de conectar un metal con otro. Por ejemplo, esto nada más para explicar más o menos esto, debo decirles que, o sea, por ejemplo, esta bobinita que tenemos aquí del RTD es de platino, ¿sale? Y para que nosotros podamos conectar este sensor a lo que viene siendo cualquier otro dispositivo, un microcontrolador o lo que sea, pues nosotros tendríamos que hacer una conexión ya sea a través de la protoboard o soldarle un punto a lo que viene siendo el cable de cobre, ¿sale? O sea, por ejemplo, aquí podemos agarrar y tener el cable de cobre, ¿sale? Sin embargo, algo importante que deben de comprender desde ahorita es que cuando nosotros unimos un metal con otro, se genera una diferencia, se genera una alteración de los electrones. No entiendo exactamente por qué, o sea, a mí en lo personal, o sea, es algo químico eléctrico, pero bueno, se genera como ruido eléctrico debido a lo que viene siendo la unión entre un metal y otro, ¿sale? Para compensar justamente este ruido o este error debido a la unión entre un metal y otro metal, el RTD genera lo que viene siendo una tercera punta, ¿sale? Que es literalmente esta. Esta tercera punta como tal funge o sirve para justamente corregir ese error y asegurarnos justamente de que la medición es la que nosotros deseamos, ¿sale? Entonces es por eso que literalmente los RTDs cuentan con 3 cables. Sin embargo, mientras más puntas le metamos, pues sí, mientras más cables le metamos, por así llamarlo, ese error se disminuye, ¿sale? Es algo, les digo, entre mecánico, físico, químico, ¿no? Pero bueno, o sea, es por eso que se tienen RTDs de 3 cables, de 2 cables, a veces de 5 cables, dependiendo del tipo de RTD, ¿no? Y dependiendo de su propósito. Pero bueno, para su uso e instrumentación, es decir, para que nosotros podamos tomar esa información que nos está dando el RTD y tomar, y más bien, y procesar esa información o reinterpretar ese voltaje en forma de información, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar algo que se llama puente de Weston, ¿sale? El puente de Weston como tal es un circuito resistivo que nos permite hacer como un divisor de voltaje, pero un poquito más, ¿cómo decirlo?, más sofisticado, ¿sale? En este caso el puente de Weston lo que nos hace, lo que nos permite hacer es compensar los posibles errores de medición debido justamente a la unión del platino con lo que viene siendo el cobre, ¿sale? En esencia es lo que nosotros estamos buscando a la hora de tener una medición lo más precisa posible, ¿sale? Y en esencia este circuito es el puente de Weston, ¿sale? Algo importante que se tiene que tener en consideración es de que, o sea, cuando nosotros tratamos de medir lo que viene siendo la resistencia eléctrica o el voltaje o la corriente que nos otorga un RTD, podemos utilizar diferentes configuraciones, no nada más el puente de Weston. El puente de Weston como tal es digamos que de los más útiles a la hora de medir adecuadamente la resistencia eléctrica de un dispositivo, ¿sale?
Este circuito, o sea, el puente de Wheatstone, se puede utilizar para cualquier tipo de sensor que cuente con resistencia variable, ¿sale? O sea, si utilizamos el RTD o si utilizamos un sensor de fuerza, un sensor de presión que maneje esta cuestión de resistencia variable, lo podemos conectar a este circuito y va a funcionar igual, ¿sale? O sea, nos va a dar una buena idea de cuál es el voltaje y obviamente cuál es la resistencia con la cual cuenta este dispositivo, ¿sale? O el sensor, pues. Sin embargo, además de lo que viene siendo esta cuestión de conectarlo a través del puente de Wheatstone, podemos utilizar un divisor de voltaje. El divisor de voltaje pues también nos sirve como si fuera un potenciómetro. El potenciómetro pues divide el voltaje dependiendo de cuánta resistencia tiene el elemento, ¿no? En este caso, en vez de contar con el potenciómetro físicamente, vamos a tener este RTD que va a tener una resistencia variable. Y en base a esta resistencia variable va a generarse una distribución de voltajes diferente. En un punto vamos a tener, por ejemplo, de 5 volts del voltaje de fuente, vamos a repartir, por ejemplo, en una resistencia, 3 volts, ¿no? Y en lo que viene siendo el RTD, que es el que tiene resistencia variable, podemos tener, no sé, 2 volts, ¿sale? Entonces ahí nosotros vamos a poder ver justamente qué resistencia en teoría tiene ese dispositivo y por lo tanto vamos a poder medir justamente qué temperatura tiene el elemento o el horno o cualquier dispositivo que estemos midiendo. ¿Sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver que el RTD, digamos que más utilizado a nivel industrial y más conocido como tal, es el RTD llamado PT100, ¿sale? El RTD con nomenclatura PT100 está hecho de un alambre de platino, y dicho RTD puede medir temperaturas desde los 190 grados centígrados hasta los 840 grados centígrados. Si se dan cuenta, pues es un rango de temperaturas bastante amplio, ¿sale? A los 840 grados centígrados se podría medir una resistencia aproximada de 387.45 ohms, ¿sale? Esto es, digamos que el valor o el rango máximo de temperatura contra lo que viene siendo el rango máximo de ohms que puede alcanzar el RTD, ¿sale? A 840 grados centígrados va a medir 387.45 ohms aproximadamente, ¿sale? Y a los 0 grados centígrados nosotros vamos a ver que la resistencia del PT100 va a ser de 100 ohms, más o menos, ¿sale? Y en este caso a los menos 190 grados centígrados se va a poder medir aproximadamente un rango de resistencia eléctrica de 22.78 ohms aproximadamente. Igual aquí les dejé lo que viene siendo la tabla de valores, por si acaso alguien lo quiere checar. Y en esencia pues vamos a ver justamente la forma en la cual nosotros podemos conectar este dispositivo a un Arduino, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el PT100 como tal es este dispositivo de acá. Es más, vamos a ponerle la flechita. Aquí está. Este es el PT100, ¿sale? El RTD PT100 es este rectangulito con lo que viene siendo esto, ¿sale? Esta es su patita 1, su patita 2, su patita 3, ¿sale? Patita 1, patita 2 y patita 3 tienen que ir conectados a algo que se llama transmisor o un convertidor como tal de voltaje como tal, que va a transformar el rango de voltajes a lo que viene siendo el voltaje del Arduino, ¿sale? Para ello requerimos hacer uso justamente de una fuente de voltaje externa, que son 24 volts. Estos 24 volts se aplican a lo que viene siendo el RTD PT100, y entonces nosotros vamos a lograr lo que viene siendo un voltaje de salida. Este voltaje de salida se capta a través de lo que viene siendo el canal analógico A0 del Arduino, y con ello pues vamos a poder ver justamente el voltaje que genera el PT100 en base a la división de voltaje internamente que tiene, y con ello pues poder sensar justamente la cantidad de temperatura que está midiendo el RTD, ¿sale? El sensor o el detector de temperatura por resistencia, ¿sale? Igualmente aquí como tal, esto de aquí de cómo conectar un sensor de temperatura RTD es una página donde literalmente viene todo el proceso para el cual podemos utilizar el PT100 para conectarlo directamente a un Arduino, ¿sale? Esto como tal viene de esta página. Bueno, aquí como tal surge una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo elegir un RTD o un termopar? ¿Sale? Con esto cerramos la clase y ya en la siguiente clase seguimos con la parte de los termistores, ¿sale? Sin embargo, esta parte es interesante. O sea, ya vimos termopares y ya vimos RTD, ¿sale? Ahora la pregunta sería justamente contra qué o conforme a qué nosotros tendríamos que elegir uno de ellos, o un termopar o un RTD, ¿sale? En esencia, ambos sensores de temperatura pueden medir pues, la cantidad de grados centígrados que nosotros queramos, ¿no?
Sin embargo, hay características importantes que tenemos que tener en consideración para ver si son ventajas o desventajas con respecto al proceso que nosotros vayamos a controlar, ¿sale? Algo importante que tenemos que tener justamente, o las características que tenemos que considerar son estas: precisión, rango en temperatura, costo, respuesta, tamaño, alimentación y estabilidad, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que la precisión, el RTD como tal es más preciso, ¿sale? Que el termopar es menos preciso. Ahora bien, el rango de temperatura del RTD va de menos 200 a 800 grados centígrados, mientras que el termopar como tal puede manejar desde menos 200 grados centígrados hasta 2000 grados centígrados, ¿sale? O sea, por ejemplo, el termopar, aun cuando es menos preciso, nos sirve mucho más para poder controlar temperaturas más industriales, más pesadas. Ahora bien, el costo. El RTD como tal es más caro. ¿Por qué? Porque está hecho de platino. Mientras que el termopar, al estar hecho de cobre, de níquel y demás cosas, pues es un dispositivo mucho más barato, ¿sale? Ahora bien, la respuesta. En este caso vamos a ver que el RTD es mucho más lento, ¿sale? O sea, literalmente en base a la temperatura, vamos a ver que el RTD es mucho más lento. Sin embargo, el termopar pues es mucho más rápido. El tamaño, primero el RTD es mucho más largo, ¿sale? Y el termopar puede ser muchísimo más chico dependiendo obviamente de las características que lo conformen, ¿no? O sea, hay termopares más largos o hay termopares más chicos dependiendo obviamente de la configuración y del distribuidor, por así llamarlo. Además de eso vamos a ver la alimentación. El RTD requiere sí o sí alimentación para poder generar su señal, mientras que el termopar no requiere fuente de alimentación para generar su señal. Esto tiene que ver completamente con lo que viene siendo la parte de sensores activos y sensores pasivos, ¿sale? Además de eso vamos a tener la estabilidad. La estabilidad del RTD es excelente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el RTD está hecho de platino. Por lo tanto se puede mantener mucho más tiempo y dura pues mucho tiempo sin degradarse, por así llamarlo. Mientras que lo que viene siendo el termopar, por estar hecho de materiales metálicos, o sea, cobre, níquel, bueno, algunas cosas, estos metales como tal, pues se van degradando y se van oxidando, se van corroyendo o desgastando. Entonces, pues hay que estarlos cambiando más constantemente. Y lo último, que es justamente la parte de lo que vienen siendo sensores pasivos y activos, es lo que viene siendo la parte de la salida, ¿sale? La señal de salida que genera el RTD es resistencia eléctrica, ¿sale? Mientras que en este caso el termopar genera milivolts, ¿sale? Dependiendo del tipo de salida que nos otorgue el sensor, vamos a tener que utilizar una u otra forma de procesar dicha información. Por ejemplo, el RTD pues requiere justamente de lo que viene siendo el puente de Watson para poder generar la señal, y lo que viene siendo el termopar pues requiere lo que viene siendo un amplificador de voltaje para poder incrementar el voltaje chiquito de milivolts a un rango de trabajo de 5 volts o 3 volts o 12 volts, ¿sale? Y bueno, pues por aquí lo dejamos hasta el día de hoy. Chicos, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, de mi parte ninguna. Ahorita no, profe, está todo bien. Ok, sale, chicos. Pues entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, lo dejamos hasta acá y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale, chicos? Nos vemos el día lunes y les deseo un excelente fin de semana. ¿Sale? Pásenla bien, diviértanse, relájense y pues nos vemos el día lunes. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, un gusto, chicos. Pásenla muy bien. Descansen, relájense y excelente viernes. ¿Sale? Nos vemos. Muy buena tarde. Saludos, profe. Hasta luego, Javier. Cuídate mucho. Nos vemos. Muy buena tarde. Voy a cerrar la sesión para que se grabe la sesión. ¿Sale? Muy buena tarde, pásenla bien y nos vemos el lunes. Gracias, buenas tardes.